Buenas noches. Este viernes nos acompañan en el ciclo Cara y Contracara el exministro de Trabajo y Seguridad Social del Frente Amplio, Eduardo Brenta, y la diputada nacionalista Verónica Alonso. A ambos les damos la bienvenida. Ya se ha sorteado el orden de precedencia en el uso de la palabra, conocen los tiempos, conocen también que este debate ha sido precedido por un intercambio público en el cual han sido protagonistas a través de una carta abierta, a través del Twitter, así que seguramente en el desarrollo de este intercambio de ideas saldrán también algunos de esos aspectos. Comenzamos con políticas sociales, el turno inicial es de Verónica Alonso. Gracias, Miguel, y por supuesto gracias, Eduardo, por esta oportunidad. Primero decir que las políticas sociales son fundamentales para cualquier país, para cualquier sociedad y para nuestra gente en particular. Y yo fui una gran defensora de las mismas, soy hincha del Ministerio de Desarrollo Social, voté y le voté al Poder Ejecutivo todos los recursos, las partidas para que se hiciera una buena gestión. El problema, la crítica que nosotros le hacemos es justamente a la gestión, a qué se hizo con ese dinero que es de la gente, especialmente cuando no se midieron, no se evaluaron, no se midieron resultados. Y yo pongo un ejemplo que siempre a la audiencia seguramente es mucho más gráfico mirarlo y pensarlo como un ejemplo. El MIDES en el año 2005 fue creado a partir, por supuesto, de una situación compleja, ¿verdad? De gravedad. Había mucha gente que estaba en una situación compleja producto de la crisis del 2002. Y esto es como el CTI. Cuando un paciente entra al CTI se le trata de salvar la vida, ¿verdad? Se lo enchufa, se le pone la máscara de oxígeno. Los médicos intentan que ese paciente pase al intermedio, de ahí a una sala común, y de ahí salga caminando solo, o por lo menos con un bastón que lo ayude. El problema es que el MIDES, cuando un paciente entra en el año 2005, si desde el año 2005 al 2014 sigue en ese CTI dependiendo, eso significa que no se buscó darle dignidad a la gente, sino por el contrario, buscar que sean presos en una búsqueda netamente electoral. Bueno, primero también agradecer a Verónica, agradecer la posibilidad de conversar este tema, me parece muy importante, evaluar de dónde venimos de, como bien Verónica lo mencionaba, de una situación francamente de crisis en la que el Frente Amplio recibió este país con un 40% de personas por debajo de la línea de pobreza, con un porcentaje importante de uruguayos en la indigencia, y eso significó que el gobierno del Frente Amplio estableciera como política prioritaria, como buque insignia, el famoso plan de emergencia, que intentó atender a la gente en situación francamente grave. Luego ingresamos en lo que fue denominado el plan de equidad, ¿verdad? Un plan de equidad que puso como centro un conjunto de políticas dirigidas a la reinserción de estos ciudadanos excluidos durante décadas, ¿verdad? Décadas, porque aquí hablamos de asentamientos irregulares, ¿no? Pero antes hablamos de cantegriles. Teníamos cantegriles de 50 años y 4 generaciones de ciudadanos que vivían excluidos socialmente, y por tanto la resolución de estos problemas, entendiendo que la pobreza no es solo un problema económico, sino fundamentalmente un problema sociocultural, es claramente un problema de abordaje de mediano y largo plazo. Coincido, y en el tema asentamiento seguramente iremos en el transcurso del programa a hablar. Yo quiero todavía hablar de lo que significan las políticas sociales. Yo creo que acá, ministro, no hubo un objetivo común en las políticas sociales. ¿Y por qué digo esto? Porque muchos estuvieron pensando solamente capitalizarlo en votos. Y eso lo dijo el propio ministro de Desarrollo Social, el ministro Lesker, cuando el día que asumió arengó a los frenteamplistas a que promocionaran las políticas del MIDES. Pero no solamente él, el senador Rubio también hizo mención diciendo que había que capitalizar la plata que se le daba a esta población, capitalizarla en votos. Y así también lo mencionó la ex ministra Arismendi, diciendo y asumiendo la responsabilidad en el ministro Lesker que estaba haciendo clientelismo político con una herramienta fundamental para la gente. Porque esto, como usted bien dice, no se trata solamente de un problema de ingresos, es un tema de exclusión social que el MIDES, a pesar de los recursos, no ha logrado contrarrestar. Y ahora seguramente en un rato vamos a hablar de eso. Bueno, sí. En realidad podemos hablar de clientelismo político, ¿no? Yo integré durante 5 años en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, una comisión investigadora que culminó con una serie de informaciones e informes obtenidos de las gestiones de los gobiernos anteriores,
donde claramente se constató un fenómeno de clientelismo brutal, originado nada más ni nada menos que el ingreso a la administración pública. Basta ver, hoy recorrer las intendencias del Partido Nacional para ver la cantidad de trabajadores contratados zafarales en contratos absolutamente clientelísticos. Yo francamente creo que en eso la existencia de algo que se llama Uruguay Concursa ha permitido que ingresen hoy a la administración pública ciudadanos que de otra manera hubieran tenido que ir a buscar una tarjeta de un diputado del gobierno. Yo quiero que me digan a mí quién ha entrado a la administración pública con una tarjeta. Yo no pude hacer entrar a nadie, no quise tampoco, pero no pude, porque había un mecanismo absolutamente transparente de ingreso. Entonces, si la intención es conversar sobre el tema del clientelismo, le voy a comentar una anécdota. El ex intendente Adauto Puñales, cuando un día yo le reprochaba sobre los ingresos ANCAP a dedo, me contestó: lamento no haber podido ingresar a más gente porque nunca hubiera perdido la intendencia de Rocha. Yo no me voy a centrar en esto porque hay algo que creo que nosotros tenemos que hablar, y yo por lo menos no vine a hablar del ayer, del pasado, vine a hablar de hoy y de mañana. ¿Será que soy madre y me obsesiona el futuro? ¿Será que los niños y los jóvenes que he conocido durante este tiempo en mi trabajo por distintos lugares de Montevideo no conocen del pasado, solamente quieren tener un presente y un futuro? Por eso me parece que en esto, desde nuestro lugar, tenemos una función política, ministro, y en eso tenemos que asumir la responsabilidad, y las responsabilidades hay que asumirlas hoy. Lo que pasó, el pasado, seguramente en los 90, que les gusta hablar de las políticas neoliberales de los 90, era apenas una joven adolescente, que yo no asumo las responsabilidades. Hablo del tiempo de hoy, en el cual sí tengo una gran responsabilidad. La gente me eligió para eso, y esa es mi principal función y mi principal compromiso, ¿no? Yo asumo todas las responsabilidades, las que mi partido llevó adelante desde que se fundó, porque entiendo que los partidos políticos son expresiones históricas. Por tanto, no asumo la responsabilidad. En mi caso, asumo las responsabilidades de lo bueno y lo malo que hemos hecho, inclusive cuando el Frente Amplio, yo era un chiquilín y el Frente Amplio surgía, porque los partidos son fenómenos políticos históricos y por tanto yo comparto la mirada del futuro. Ahora, no hay pasado que no sea capaz de fundamentar ni de alguna manera explicar el presente ni el futuro, ¿no? Hay que tener credibilidad, en mi opinión, para decir determinadas cosas. Y yo lo que digo es que, como si lo que queremos es pensar en el futuro, tenemos que pensar en los niños. Y si pensamos en los niños, podemos ver que vayamos a un ejemplo concreto, planes CAIF. La diputada ha planteado centros maternales, entiendo que es algo bastante similar, quizá me equivoque. Pero había 19.600 niños en el 2003 en los planes CAIF, y hoy hay 46.000 niños cubiertos en los planes CAIF. Esto es futuro. Vamos a ir cerrando este bloque, último minuto y último minuto. Coincido plenamente, yo también asumo las responsabilidades, pero quiero centrarme en lo que pasa hoy. Y desde ese lugar, por eso me asombró la agresividad del ministro con respecto a una propuesta que nosotros entendimos como muy buena, que se refiere a los centros maternales. Y yo decía en ese momento, y lo repito ahora, aquel gobierno que no apuesta por su infancia está hipotecando la viabilidad de futuro. Aquel gobierno que no apuesta por sus niños seguramente tenga problemas con los adolescentes, que es lo que estamos teniendo hoy en el tema educativo. Y seguramente vamos a tener un problema con el adulto. Es decir, esta propuesta de los centros maternales, que tiene directa relación con los CAIF, que fueron creados hace mucho tiempo, que llevan 25 años. Tampoco fue una propuesta nuestra, es una propuesta que el propio ministro Lesker la dio en la Comisión de Población y Desarrollo Social, que dijo que este año iban a haber 100 CAIF más, que todavía estamos esperando, especialmente en los lugares más vulnerables, donde los niños no tienen posibilidades, a pesar de esas cifras. Usted me habla de esas cifras. Yo después, en unos minutos, quiero que usted vea los lugares, porque las cifras, atrás de esas cifras hay niños que no tienen respuestas, ministro. Yo en el año 90 recorrí con el intendente Vázquez, y en el año 95 con el intendente Arana, cientos de asentamientos en Montevideo, donde lo que se perseguía era utilizar los fondos del programa PIAI, ¿verdad? Es un programa financiado por el BID,
con una contraparte nacional, esos fondos nunca llegaron. Los programas de asentamientos y para regularizar los asentamientos y lograr lo que la diputada aspira, no se conseguían, porque la contraparte nacional no se liberaba, porque los recursos, el 40% que ponía el Estado uruguayo no se ponía. Por tanto, se regularizaban asentamientos exclusivamente con recursos municipales en un proceso de clara discriminación del gobierno de Montevideo, que tenía el delito de que los montevideanos habían votado al Frente Amplio. Delito que habrán cometido otros departamentos, ¿no? Entonces, sin embargo, son tratados los intendentes de otra manera, ¿no? Lo que sí quiero decir, y me parece muy importante, y esto creo que es conceptual y es ir al fondo de la cuestión. Cuando uno se plantea regularizar asentamientos, tiene que pensar en cómo genera políticas que integren a esos asentamientos a la ciudad formal, ¿verdad? Y lo que no hay que hacer es instalar en esos lugares una batería de organismos que, en vez de caminar en la línea de llevar a la formalidad de esos sectores, fortalezcan la ciudad formal. Eduardo Brenta, Verónica Alonso, gracias por esta intervención. Han tocado sobre el final del bloque un tema muy sensible para la región del país, para Maldonado también, que es el de los asentamientos. Después de la pausa regresamos en Cara y Contra Cara.